No muevas un solo dedo. Quédate quieto y escucha. Si estás viendo esto, es porque ya conoces la sensación, esa pesadez en el pecho, esa confusión mental que te hace dudar de tu propia cordura. Has estado lidiando con alguien que parece alimentarse de tu energía, alguien que te eleva al cielo para luego dejarte caer sin paracaídas. Una y otra vez. Has leído libros, has visto videos sobre contacto cero, has intentado razonar, has intentado explicar tu dolor, pero nada funciona. El muro sigue ahí, la frialdad sigue ahí. Y tú sigues atrapado en su juego preguntándote qué hiciste mal o cómo puedes arreglarlo. Te han dicho que son invencibles. Te han dicho que el narcisista siempre gana, que siempre cae de pie, que no tiene sentimientos y por lo tanto no puede ser herido. Te han mentido. Existe un tipo de persona, una configuración psicológica específica, ante la cual el narcisista no solo pierde su poder, sino que experimenta un terror existencial profundo. No es el más fuerte, no es el que grita más alto y definitivamente no es el que intenta vengarse. Es algo mucho más sutil y peligroso para su falsa realidad. El problema es que, para convertirte en esa persona, vas a tener que dejar morir a la versión de ti que ha estado buscando su aprobación. Vas a tener que mirar dentro de ti y encontrar algo que quizás te asuste reconocer. La mayoría de la gente busca tips rápidos para manipular al manipulador. Eso es un error de novato. Eso es intentar ganarles en su propio terreno, donde ellos son maestros y tú eres un turista. Lo que vamos a explorar hoy no es una técnica de manipulación. Es una reestructuración de tu psique basada en la psicología profunda de Carl Jung. Vamos a desmantelar el mecanismo mismo que permite al narcisista existir en tu vida. Pero te advierto, entender esto te quitará la venda de los ojos para siempre. Una vez que veas lo que hay realmente detrás de esa máscara de grandiosidad, nunca más podrás volver a sentirte víctima. Si estás listo para dejar de ser la presa y entender la dinámica desde una posición de poder real, entonces presta atención. El problema es otro, y mirarlo de frente puede resultar incómodo. Pero también puede cambiarlo todo. Carl Jung dijo una vez: el encuentro con uno mismo es una de las cosas más desagradables y evitamos tal encuentro proyectando todo lo negativo en el ambiente. Aquí yace la clave maestra. Para entender por qué el narcisista no puede con ciertas personas, primero debes entender qué es realmente un narcisista bajo la lupa junguiana. Olvida la definición pop de alguien que se mira mucho al espejo. Jung nos hablaría de una inflación del ego masiva que oculta un vacío aterrador. El narcisista no es una persona completa. Es una cáscara. Es todo persona, la máscara social, y nada de alma. Imagina una casa con una fachada impresionante, columnas de mármol, puertas de oro, pero cuando abres la puerta, no hay casa. Solo hay un abismo oscuro, un agujero negro que necesita ser llenado constantemente con la admiración, el miedo o la atención de los demás. A esto lo llamamos suministro. Ellos no interactúan contigo. Interactúan con la imagen que tú les devuelves de ellos mismos. Son como vampiros que no tienen reflejo en el espejo, por lo que necesitan ver su reflejo en tus ojos. Si tus ojos los miran con amor, se sienten dioses. Si tus ojos los miran con miedo, se sienten poderosos. Pero, ¿qué pasa cuando se encuentran con alguien que no les devuelve ningún reflejo? Aquí es donde entra la verdad incómoda. El narcisista no huye del conflicto. Se alimenta de él. No huye del amor desmedido. Lo consume. De lo que huye, a lo que le tiene un pánico absoluto, es a la realidad. La persona con la que el narcisista no puede lidiar es aquella que tiene la capacidad de ver la realidad tal cual es, sin filtros emocionales, y que posee un nivel de autoconocimiento tal que no necesita proyectar sus carencias en nadie más. Jung hablaba de la sombra, todo lo que negamos de nosotros mismos. El narcisista ha negado su debilidad, su vergüenza y su humanidad hasta tal punto que se ha convertido en una caricatura. La persona que los desarma es aquella que ha integrado su propia sombra. Aquella que sabe que es capaz de ser peligrosa,
que sabe que tiene oscuridad dentro, y por lo tanto, no se deja impresionar por la falsa luz ni por la falsa oscuridad del narcisista. Es como intentar asustar a un monstruo real con una máscara de Halloween. Simplemente no funciona. El narcisista está acostumbrado a jugar con niños emocionales. Busca personas que anhelan ser salvadas, validadas o completadas. Busca el cable pelado dentro de ti, esa herida de la infancia que dice, no soy suficiente, y se conecta a ella para drenarte. Pero cuando se encuentra con alguien que ya se ha validado a sí mismo, el cable no tiene corriente, no hay gancho, y eso, para una criatura que vive de la reacción ajena, es la muerte en vida. No es que te odien por ser fuerte, es que tu mera existencia, si es auténtica y sólida, les recuerda su propia inexistencia. Es como encender una luz potente en una habitación llena de ratas. No se quedan a pelear con la luz, corren a esconderse en las sombras. Llegar hasta aquí no es casualidad. La mayoría se va antes de mirar esto de frente porque prefieren la comodidad de la queja a la dificultad de la transformación. Si sigues escuchando es porque algo en ti ya sabe que no puedes seguir huyendo, que la estrategia de ser bueno y comprensivo solo te está destruyendo. Antes de continuar con lo que viene, haz una pausa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscrito, deja en los comentarios. Elijo ser consciente, no como una afirmación vacía, sino como la decisión de empezar a hacer consciente lo que antes te gobernaba. Hazlo ahora. Porque lo que viene a continuación es la mecánica exacta de cómo tu propia mente te traiciona y te entrega al narcisista, y cómo detenerlo. Ahora sí, continuemos con lo que realmente cambia todo. Profundicemos en el concepto de proyección, porque aquí es donde la mayoría cae en la trampa. Jung fue muy claro. Todo lo que nos irrita de otros nos puede llevar a un entendimiento de nosotros mismos. El narcisista es un maestro de la proyección proyectiva. Ellos toman su propia basura interna, su odio a sí mismos, su envidia, su sensación de fraude, y te la lanzan a ti. Te acusan de ser egoísta cuando pones un límite. Te acusan de ser insensible cuando dejas de llorar. Te acusan de ser infiel cuando ellos están mirando a otros. Pero aquí está el secreto oscuro. La proyección solo se pega si hay un gancho en ti donde colgarla. Si ellos te llaman egoísta y tú sientes una punzada de culpa, es porque en el fondo, una parte de ti teme ser egoísta. Tienes una duda interna. El narcisista huele esa duda como un tiburón huele sangre. La persona con la que el narcisista no puede lidiar es aquella que no tiene ganchos expuestos. Imagina que alguien te ofrece un regalo envuelto en basura. Si tú sabes quién eres, simplemente no aceptas el regalo. Se quedan con la basura en sus manos. Cuando el narcisista proyecta su sombra sobre ti, y tú no reaccionas, ni con ira, ni con defensa, ni con llanto, ocurre un fenómeno psicológico devastador para ellos. La proyección rebota. Al no ser aceptada por ti, la emoción negativa regresa a su origen. Se quedan solos con su veneno, y eso es insoportable para ellos. Por eso escalan la violencia, por eso gritan más fuerte, por eso inventan mentiras más grandes. Están desesperados porque aceptes el paquete, porque si tú no lo tomas, ellos tienen que cargarlo. Y ellos no tienen la estructura psíquica para cargar su propia sombra. La persona antinarcisista no discute con la realidad. Entiende que el narcisista es, en esencia, un mecanismo de defensa con piernas. No intentas convencer a una máquina tragamonedas de que te devuelva el dinero porque es lo justo. Entiendes la naturaleza de la máquina y dejas de meter monedas. Esa frialdad analítica, esa observación casi científica, es kriptonita para ellos. Buscan emoción, buscan drama, buscan que tú seas un actor secundario en su película. Cuando te conviertes en el observador, te sales del guión, y sin guión, el narcisista se queda paralizado en el escenario, sin saber qué línea decir. Pero, ¿por qué sigues atrayendo esto? ¿Por qué parece que te persiguen?
Aquí entramos en el terreno de los patrones repetitivos y los ciclos. Jung hablaba de la compulsión a la repetición. Si no haces consciente lo inconsciente, se manifestará en tu vida como destino. No es mala suerte que te hayas topado con un narcisista. Y si miras hacia atrás, probablemente verás ecos de esta dinámica en tu pasado. Quizás un padre ausente, una madre crítica, o una necesidad temprana de ganarte el amor siendo útil o perfecto. El narcisista es solo un actor contratado por tu inconsciente para representar una obra que no has terminado de procesar. El patrón es simple: idealización, devaluación, descarte. ¿Te suena? Pero para que este ciclo funcione, necesita tu participación, necesita tu esperanza. La esperanza es lo que te mata aquí. La esperanza de que volverá a ser como al principio. La esperanza de que si le explico mejor, entenderá. La persona que el narcisista no puede destruir es aquella que ha matado esa esperanza infantil. Suena cruel, pero es liberador. Schopenhauer nos diría que la vida es deseo y sufrimiento. Mientras desees que el narcisista sea alguien que no es, sufrirás. La aceptación radical de la realidad es tu escudo. Esta persona es incapaz de empatía. Punto. No es incapaz de empatía, pero, a veces es lindo. No. La verdad cruda. Cuando aceptas la naturaleza del escorpión, dejas de sorprenderte cuando te pica. Y cuando dejas de sorprenderte, dejas de reaccionar. Y cuando dejas de reaccionar, el ciclo se rompe. El narcisista intentará volver, por supuesto. Es lo que llamamos hoovering o aspiradora. Intentarán succionarte de nuevo al ciclo. Pero si has entendido el patrón, ya no verás una promesa de amor. Verás un mecanismo automático, predecible y aburrido. Y no hay nada que insulte más a un narcisista que ser predecible y aburrido para su víctima. Aquí suele aparecer una resistencia muy humana, una voz en tu cabeza que dice: entonces, ¿es mi culpa? ¿Yo provoqué que me maltrataran? Detente ahí. Esa es la voz de la víctima hablando. Jung no hablaba de culpa moral, hablaba de responsabilidad psíquica. No eres culpable del abuso que recibiste. Nadie merece ser manipulado o dañado, pero eres responsable de tu propia psique ahora. La culpa paraliza, te hace sentir pequeño y merecedor de castigo. La responsabilidad empodera, te da la capacidad de responder, habilidad de responder. Si te quedas en la culpa, sigues siendo un niño esperando que papá o mamá, o el narcisista, arreglen las cosas o te pidan perdón. Spoiler: no lo harán. El cierre que buscas no vendrá de ellos. El cierre viene de ti, de tu capacidad para retirar tu inversión emocional. Responsabilidad significa reconocer: sí, tengo una herida que me hizo vulnerable a este tipo de depredador. Y es mi trabajo sanar esa herida, no del depredador. Mientras esperes que el narcisista sane lo que rompió, seguirás siendo su esclavo. La persona inmune es aquella que ha tomado posesión total de su mundo interno, que dice: nadie tiene el poder de hacerme sentir inferior sin mi consentimiento. Cuando asumes esa responsabilidad radical, te vuelves peligroso para ellos, porque ya no pueden culparte. Ya no pueden jugar a ser la víctima de tu supuesta incomprensión. Se encuentran frente a un muro de integridad, y la integridad es un espejo en el que no soportan mirarse. ¿Cómo se ve este camino de integración? No es un camino de flores y luz, es un descenso a los infiernos. Tienes que bajar a tu propio sótano y ver qué partes de ti entregaste. Entregaste tu poder a cambio de falsa seguridad. ¿Entregaste tu voz a cambio de no estar solo? Jung hablaba de la integración del ánima o animus y de la sombra. Tienes que recuperar tu agresividad. Sí, me escuchaste bien. Una persona inofensiva no es virtuosa, es simplemente inofensiva. Una persona virtuosa es aquella que es capaz de ser peligrosa, que tiene colmillos, pero elige controlarlos. El narcisista respeta la fuerza, aunque la odie. Si eres débil, te comerán. Si eres fuerte y consciente, te temerán y se alejarán.
Tienes que integrar tu capacidad de decir no de forma irrevocable. Un no que no es una negociación, sino una sentencia. El mundo actúa como un espejo. Mientras tú no te respetes, el mundo te enviará personas que te falten al respeto para mostrártelo. El narcisista es solo el mensajero más brutal de tu propia falta de amor propio. Agradécele el mensaje, mentalmente, y cierra la puerta al mensajero. El precio de esta lucidez es alto. Perderás la inocencia. Ya no podrás ver el mundo con los ojos de un niño que cree que todos son buenos en el fondo. Verás la oscuridad en los demás y en ti mismo. Pero ganarás algo mucho más valioso: soberanía. Te volverás el rey o la reina de tu propio reino psicológico, y en un reino soberano, los parásitos no pueden gobernar. El narcisista no puede con la autenticidad. La autenticidad vibra en una frecuencia que desintegra la falsedad. Cuando tú eres real, cuando tus sí son sí y tus no son no, cuando no tienes agendas ocultas ni necesidad de aprobación, te vuelves transparente para ellos. No pueden leerte porque ellos leen miedo, deseo y culpa. Si no emites esas señales, eres invisible y, a la vez, un obstáculo inamovible. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el mundo, ni siquiera el narcisista, sino la forma inconsciente en la que te relacionabas con él. El narcisista fue tu maestro más cruel. Te enseñó exactamente dónde estaban tus límites rotos. Te enseñó exactamente cuánto estabas dispuesto a tolerar por una migaja de afecto. Jung no hablaba de eliminar tu oscuridad, ni de volverte una versión ideal de ti mismo. Hablaba de algo mucho más incómodo y más real: dejar de vivir poseído por lo que no ves. Porque lo que permanece inconsciente no descansa. Dirige. Y mientras dirige, tú crees que eliges, pero solo reaccionas ante los hilos que otros mueven. Pero hoy, esos hilos se han hecho visibles. Has visto la maquinaria detrás del mago de Oz. Has visto que el monstruo es pequeño, asustado y vacío, y que el poder que parecía tener era solo el poder que tú le cedías cada día. Si esto te resonó, no lo conviertas en entretenimiento. Haz un gesto simple y honesto. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata, sino verdades que duelen, pero liberan. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios: elijo hacerme consciente. No como una frase, sino como una decisión. Porque muchos verán este video, pero solo algunos harán algo con lo que sintieron aquí. Declara tu soberanía. Deja constancia de que hoy, el ciclo se rompe. Porque el verdadero despertar no es encontrar algo nuevo. Es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí. Y cuando dejas de huir, cuando te das la vuelta y miras al abismo con tus propios ojos, el abismo pierde su poder. Y tú, por primera vez, eres libre.